les decía ayer, ¿cuál es la característica de los espejos cóncavos? Que su radio es negativo, y aquí lo he especificado muy bien, el radio es negativo. El objeto, chicos, como está a este lado, también distancia negativa, acogiéndonos a las normas DIN, que son las que aplicamos ahora. Y él, para resolver estos problemas, lo hace de la siguiente manera, de una forma muy sencilla, muy esquemática y bastante eficaz, diría yo. Él no se complica la vida y dice, trazo el rayo paralelo y el rayo que va al foco, porque también fue la recomendación que yo les hice en la clase anterior. Miren, chicos, en este caso estoy por detrás del centro, es decir, estoy entre el menos infinito y el centro. Pues mientras yo esté entre menos infinito y el centro, ya vimos en la clase anterior que la imagen iba a ser virtual, invertida y de menor tamaño. Y eso, ¿con cuántos rayos necesito yo para construir esa imagen? Con 2 rayos. Chicos, el rayo que sale paralelo, una vez se refleja, pasa por el foco. El rayo que sale desde el extremo superior del objeto y pasa por el foco, una vez se refleja, sale paralelo. Donde intersectan esos 2 rayos, ahí es donde se forma la imagen. Que ustedes, para hacerlo analíticamente, solo tienen que poner 1 entre S más 1 entre S' igual a 1 entre la distancia focal. 1 entre S, ¿qué ponen en S? En este caso, menos 10 centímetros, entendiendo, por ejemplo, que la distancia la está dando en centímetros. Más 1 entre S', lo dejan como incógnita, es lo que quieren calcular, igual a 1 entre distancia focal, y cuidado, en la distancia focal, recuerden que la distancia focal siempre es la mitad del radio, como están viendo aquí. Por tanto, ahí, chicos, escribirán menos 4 y lo que les dé. Recuerden también que S' entre S, es decir, la distancia imagen entre la distancia objeto, les da el factor de amplificación, en este caso, tal y como están viendo. Como la S es mayor que S', el factor de amplificación es menor que 1. Pues bien, con ese factor de amplificación pueden, multiplicando por la altura del objeto, que te la dan aquí, en este caso 1,4 centímetros, pueden hallar el tamaño de la imagen. No es conveniente que los objetos tengan una gran altura. Esto es importante. Es decir, no funciona igual de bien con un objeto cuya altura sea de 0,8, 4, como están viendo ahora mismo, funciona mejor cuando el objeto tiene un tamaño pequeño. ¿Por qué? Porque es condición necesaria en este tipo de problemas que nosotros estamos haciendo. No nos olvidemos que estamos haciendo aproximación paraxial. ¿Qué significa eso de aproximación paraxial? Que los rayos van cerca del eje óptico. ¿Y por qué hacemos esto? Porque en realidad toda la teoría de espejos se basa en los espejos parabólicos, pero los espejos parabólicos no se construyen debido a que son muy difíciles de construir. Aquí construimos espejos esféricos, es decir, las antenas parabólicas que ustedes tienen en casa, el casquete de lo que es esa antena, esa forma, no es parabólica, sino que es esférica. ¿Y cuándo podemos suponer nosotros que ese casquete esférico se coincide con un casquete de un paraboloide? Cuando el tamaño de ese casquete sea pequeño, por tanto, que los rayos sean paraxiales. Vale. ¿Qué más? Vimos también que cuando el objeto se coloca en el centro, la imagen también se forma en el centro. Vamos a verlo, chicos, a ver si consigo dejarlo en el centro. Ahí lo ven, perfecto. Funciona súper bien, como están viendo. ¿Vale? Aquí se ve claramente, y además, lógicamente, como tanto la distancia objeto como la distancia imagen son iguales, se ve que la amplificación es de 1 y, por tanto, la imagen, estando invertida, tiene el mismo tamaño que el objeto. Mientras yo me mueva entre el centro y el foco, que es la segunda posibilidad, igual, chicos, imagen virtual invertida, pero ahora como S' me va a dar en este lado y va a ser mayor que S, ¿qué va a pasar? Que la amplificación va a ser mayor, el tamaño de la imagen va a ser mayor que el del objeto. Vamos a verlo. Vean que efectivamente, aquí se ve claramente que la imagen sería virtual, invertida y de mayor tamaño. Por tanto, esta suele ser una pregunta típica en la EBAU, distinguir los tres tipos de imágenes que puede formar un espejo cóncavo. Y seguro que si te preguntan por algún espejo, va a ser de un cóncavo. ¿Por qué? Porque es el que da más juego. Por eso, chicos, no les extrañe que la inmensa mayoría de los problemas sea con espejo cóncavo y no con espejos convexos, que también lo hay. Los espejos convexos son aburridos, puesto que la imagen que forma siempre va a ser virtual derecha de menor tamaño, como vamos a ver rápidamente. Vale, entonces, mientras esté entre el centro y el foco, va a ser virtual, invertida y de mayor tamaño, y ya saben que justamente cuando llega al foco no vamos a ver imagen. ¿Por qué? Porque se va a formar en el infinito, y aquí se ve claramente cuando paso por el foco, a ver si consigo dejarlo justamente en el foco. Ahí está.
¿Ven? Desaparecen los rayos, no se forma imagen, puesto que para los objetos que están en el foco su imagen se está formando en el infinito. Si te preguntan en el lavabo, ¿dónde se forma la imagen de aquellos objetos que se colocan en el foco del espejo cóncavo? Pues le pones eso, que no hay formación de imagen, puesto que se está formando en el infinito. Y finalmente, chicos, si estamos entre el foco y el vértice, ¿qué va a pasar cuando estemos entre el foco y el vértice? Pues tal y como están viendo, la imagen va a ser virtual, derecha y de mayor tamaño. Tenemos lo que se conoce como un espejo de maquillaje. Todos los espejos de maquillaje que tengáis en casa o esos que ven cuando van a los hoteles, son todos espejos cóncavos, todos ellos. Otro detalle curioso, fíjate, ¿qué pasa con los espejos? ¿Qué pasa en esta situación en la que estoy entre el foco y el vértice? Fíjate, el rayo, lo voy a marcar para que lo vean. Chicos, el rayo que viene del foco saldría paralelo, saldría hacia allá. En tanto que el rayo que sale paralelo pasaría por el foco, lo voy a poner el rayo ese ahora que sale, el rayo que sale paralelo sale ahora por el foco. Y aquí este saldría paralelo, lo voy a poner. Y observen un detalle curioso, no se puede formar la imagen a este lado, porque este rayo y este rayo no intersectan. ¿Dónde se están formando sus imágenes? Hay que hacer las prolongaciones. Te vas hacia atrás, esta prolongación, esto en realidad, voy a quitar estas dos rectas, chicos. Decía, chicos, esto en realidad se dibuja de forma discontinua, no se dibuja de forma continua, para indicar que son las prolongaciones. Y este rayo, su prolongación, en la intersección, ahí es donde se forma la imagen virtual. ¿Por qué virtual? Porque esa imagen realmente no está ahí. Se forma con la prolongación de los rayos. Por eso, otra definición de imagen virtual son todas aquellas imágenes que se forman con las prolongaciones de los rayos. Y ahora, otro detalle curioso, fíjense que bien funciona este GeoGebra. Si ahora pongo el radio positivo, vean, me vengo a este lado, y chicos, tenemos el radio positivo, como están viendo. Por ejemplo, vamos a ponerlo aquí en 8 como antes, igual. Voy a rodarme para acá. Y fíjense, chicos, en este caso voy a subir aquí para que se vea mejor. Ahí, perfecto. En este caso, chicos, la forma de proceder es exactamente igual. Da igual dónde me ponga. Fíjense, la imagen siempre es del mismo tipo. Real, derecha y de menor tamaño. ¿Y cómo se hace? Como siempre, chicos. Ahora, como estamos en este lado, atentos. El radio positivo, distancia focal positiva, la mitad del radio, como siempre. Distancia objeto la ponéis negativa. Y si despejáis de ahí con cuidadito, te va a salir analíticamente dónde está la imagen. Eso no tiene ningún problema. Pero atento. Y gráficamente, ¿cómo se hace? Igual. El rayo que sale paralelo, una vez se refleja, pasa por el foco. Lo que pasa ahora, chicos, es que el foco está en este lado. El rayo que está apuntando al foco, este rayo, chicos, si ustedes lo prolongan, lo voy a prolongar para que lo vean. Este rayo que está apuntando al foco, miren qué bien se ve, qué bien lo ha hecho este chico. Este rayo que está apuntando al foco, una vez llega al espejo, sale paralelo, tal y como están viendo. Voy a quitarlo, que era solamente para que vean que efectivamente iba al foco. Una vez se refleja, sale paralelo. Ojo, sale paralelo para acá y sale en la dirección del foco hacia acá. Aquí estamos hablando de las prolongaciones, chicos, donde se intersectan las prolongaciones, ahí es donde se forma la imagen, que es virtual, derecha y de menor tamaño. Vamos a comprobar que efectivamente da igual la distancia a la que yo ponga, miren, da igual la distancia a la que yo ponga el objeto, la imagen siempre va a ser de ese tipo. Por tanto, los espejos convexos, a diferencia de los espejos cóncavos, no revisten ninguna dificultad o la imagen va a ser siempre del mismo tipo. Un detalle curioso, ¿y qué pasa con los espejos planos? Chicos, en los espejos planos, ¿cómo podemos caracterizar un espejo plano? Un espejo plano se caracteriza porque la R es infinito. Si la R es infinito, la distancia focal es infinita. Y por tanto, chicos, donde está 1 entre F, al poner 1 entre infinito, les queda 0. Y entonces, como 1 entre S más 1 entre S' vale 0, si ustedes despejan de ahí, les queda que 1 entre S' es igual a menos 1 entre S, es decir, que S' es igual a menos S. ¿Qué significa esto? Que en los espejos planos, la imagen siempre se forma a la misma distancia a la que está el objeto, pero detrás del espejo, y evidentemente, como S' es igual a S,
la amplificación lateral va a ser 1, por eso siempre nos vemos del mismo tamaño cuando nos miramos en un espejo plano. Pues bien, ese primer problema, fíjense lo que les dice. Dice, se sitúa un objeto, vamos a quitar esto de aquí. Se sitúa un objeto de 2 centímetros de altura, 30 centímetros delante de un espejo cóncavo, obteniendo una imagen virtual de 6 centímetros de altura. Chicos, nada más decirte que la imagen es virtual, te están diciendo algo importante. La única posibilidad que tiene un objeto delante de un espejo cóncavo de formar una imagen virtual es que el objeto esté entre el foco y el vértice del espejo. Por tanto, yo ya sé algo importante, que el objeto está en este lado. Si no, no se puede formar una imagen virtual y, lógicamente, si es virtual, tiene que ser de mayor tamaño, de 6 centímetros. Además, yo ya tengo otro detalle importante. Fíjense, ¿de cuánto es la amplificación? Si ustedes dividen 6 entre 2, la amplificación les da 3. Para que la amplificación sea 3, significa que S' entre S tiene que dar 3. Por tanto, despejando que S' es 30 por 3. Bueno, estoy diciéndolo y aquí lo estoy viendo. No lo estaba viendo. Estaba hablando ahora sin mirarlo. Aquí tienen, chicos, S', 30 por 3, 90 centímetros. Es decir, yo ya no solo sé que la S vale menos 30, también sé que S' vale 90. Y la deducción ha sido muy fácil, viendo el tamaño de las imágenes y sabiendo que el tamaño de las imágenes está relacionado directamente con la distancia al vértice. ¿Vale? Entonces, si ya tengo, chicos, si ya tengo S' y tengo S, allá la distancia focal es muy fácil. ¿Qué tengo que hacer? Escribir la ecuación de los espejos. Escribo que 1 entre S' más 1 entre S es igual a 1 entre la distancia focal. Y, por tanto, donde está la distancia focal pongo lo que vale, porque no me está pidiendo la distancia focal, me está pidiendo el radio. ¿Qué es lo que hago? Donde está el foco pongo R medios. Al poner aquí R medios, el 2 pasa al número 2, me queda 2 entre R. Y lo único que tengo que hacer, cuidado chicos, respetar los signos. S' positivo, S negativo. ¿Por qué? Porque está en este lado. Está en este lado. Y despejando les queda que el radio de ese espejo es menos 90 centímetros. Dice, se desea obtener una imagen virtual de doble tamaño que un objeto. Para esto se utiliza un espejo cóncavo de 40 centímetros de distancia focal. Chicos, si la imagen tiene que ser virtual, yo ya sé algo importante. Sé, antes de empezar, que el objeto tiene que estar entre el foco y el vértice. Porque si no, la imagen que se forma no va a ser virtual, sino que va a ser real, tal y como hemos visto al principio de la clase. Dice, determina las posiciones del objeto y de la imagen respecto al espejo. Otro detalle. Yo también sé algo importante, que como me dice que la imagen es del doble de tamaño, perdón, a ver, estoy leyendo aquí, del doble de tamaño, efectivamente, como me dice que la imagen es del doble de tamaño, yo ya sé que S' tiene que ser igual a 2S. Aquí lo tenéis, la amplificación yo ya sé que es 2, eso me lo dice el enunciador problema, y por tanto que S' va a ser igual a menos 2S. ¿Qué tengo que hacer ahora? Sustituir 1 entre S' más 1 entre S igual a 1 entre la distancia focal. Y ojo, ¿cómo indico matemáticamente que esta distancia tiene el signo cambiado a esta? Pues en una de ellas la pongo cambiada de signo, por ejemplo en esta, menos 2S, simplemente para decir que si esta es S, esta está en este lado, cambiado de signo. Por tanto, chicos, 1 entre menos 2S más 1 entre S es igual a 1 entre menos 40. Ya consiste en despejar. Me queda que el objeto está en menos 20 centímetros y por tanto que la imagen está en 40 centímetros. Y aquí se ha puesto el trazado simplemente para que lo vean. El foco a menos 40, el objeto a menos 20. Si el foco está a menos 40 y el objeto a menos 20, nos va a quedar lo siguiente. El rayo que sale del foco, una vez llega al espejo, sale paralelo. El rayo que sale paralelo, una vez llega al espejo, pasa por el foco. Y aquí fíjense qué bien lo hace, que para poner de manifiesto que son las prolongaciones las que generan la imagen, la intersección, lo pone en línea discontinua, tal y como les dije antes, que las prolongaciones se marcan en líneas discontinuas. Vamos a utilizar este GeoGebra que estamos utilizando antes. Vamos a poner estos datos. Aquí pondría entonces menos 8. Y aquí en la distancia pondría 2, menos 2, a ver si lo consigo. Menos 2, se ve perfecto. Miren qué bien se ve, chicos.
Espejo cóncavo, menos 40, en este caso he cambiado de escala, menos 4, el objeto está a menos 2 y la imagen se forma a 4 centímetros, en este caso a 40, y tiene el doble de tamaño, como muy bien están viendo aquí.